con su palabra, con su espíritu somos pastoreados ahora. Abran sus Biblias, por favor, en Primera a Tesalonicenses capítulo 5, la segunda parte del texto, que se los voy a decir de memoria, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Recuerden que ese también nos rogamos, se puede incluir en esa segunda parte. Primera a Tesalonicenses 5, 14. También nos rogamos, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Cómo pudiéramos usar un sinónimo de poco ánimo? ¿Cuál sería una palabra que pudiera ser sinónima a los de poco ánimo? ¿Cuál sería esa palabra? A los desanimados. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: les ruego, hermanos, que alienten a los de poco ánimo, a los desanimados. Queridos hermanos, una iglesia ejemplar, en una iglesia ejemplar, se consuelan unos a otros. Y yo creo que en esta mañana ya hemos sido consolados, ¿no lo creen ustedes? Con los testimonios, con los cantos. ¿Cuántos corazones se conmovieron cuando le dijimos: Señor, hasta que ya no respire más, te quiero adorar? ¿Cuántos hemos sentido la presencia de Dios en este culto? Donde Él quiere levantar nuestra alma, Él quiere levantar nuestro espíritu. Y Él nos dice directamente en este mediodía que no estamos solos, que no estamos desamparados, que Él está con nosotros, que nos toma de su mano, que nos guía, que nos consuela, que nos da fortaleza. Y luego esa palabra preciosa del Señor Jesús que dijo: vengan a mí todos los que están cargados. Y no se refiere a kilos de cosas pesadas que estemos cargando sobre nuestras espaldas. Se está refiriendo a esa presión y tensión enorme que ocasionan las dificultades del diario vivir, como las enfermedades, como el desempleo, como las carencias, como cuando usted va al refrigerador y no hay nada, o cuando usted revisa su despensa y no tiene nada, y cuando usted revisa su cartera y no hay nada. Eso ocasiona mucho estrés. Y cuando estamos estresados, cuando estamos tensionados, solemos decir cosas que no habíamos planeado decir. Y que cuando pasó la tormenta decimos: caray, me equivoqué. No debí de haber dicho esas cosas que lastiman, que ofenden, que destrozan. Con justa razón dice la Biblia en el libro de los Proverbios que hay golpes que son más dolorosos que dados con una espada de dos filos, y son los golpes de las palabras que pronuncian nuestras bocas. Por eso el Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, dice que nuestras palabras sean llenas de gracia. En versiones antiguas dice que sean sazonadas con gracia. La palabra sazón quiere decir que tengan sabor de gracia, del regalo de Dios. Recuerden que gracia significa el regalo de Dios, el don que viene de Dios y que no merecemos. Porque, hermanos, ¿qué merecemos? Si todo lo que somos y todo lo que tenemos es por regalo de Dios. Usted me puede decir: perdóneme, pastor, es que yo trabajo y me rajo el lomo, como muchos suelen decir.
pero gracias a Dios que usted tiene fuerzas para poder trabajar. Y en estos días de tanto desempleo, gracias a Dios que usted tiene un empleo. En estos días de tanta carencia, gracias a Dios que usted se sienta a comer. En estos días de tantas dificultades y de tantas exigencias, podemos ser levantados por la paz de nuestro Dios en los corazones. El ruego del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica es que se alienten unos a otros. No que se critiquen, no que se juzguen, no que se señalen. Es que nos alentemos unos a otros. Ahora, hermanos, alentar al desanimado es todo un arte. Porque dígame, ¿cómo hacerle a aquel que no quiere oír? ¿Cómo hacerle entender a aquel que se anecia? Aquel que se deja llevar por su dolor, por su situación difícil. ¿Cómo hacerle ver que Dios lo está acompañando cuando el corazón se cierra a recibir la compañía de Dios? Y si dije que es todo un arte, porque se necesita empatía. Es decir, ponerse en la piel del otro. No tiene nada que ver con simpatía. Empatía. Ponerse en la piel del otro. Ponerse en el lugar de aquel que está sufriendo. Ponerse en el lugar de aquel que está en angustia. Ponerse en el lugar de aquel o aquella persona que esté viviendo dificultades muy duras, que parecen gigantes. Pero también se necesita solidaridad. No basta decir, hermanos, que Dios te bendiga. No basta decir que le vaya bien. Hay que ser solidarios. Y como bien dijo la hermana Norma, gracias a Dios por el doctor René y por su esposa Olga, que pudiera decirse, somos familia. Pero ella también añadió, ¿y cuántas familias viven desunidas? Recuerdo muy bien cuando mi yerno me dijo, y no es que esté ventaneando, pero es un testimonio. Cuando él vino a pedir la mano de mi hija, dice, me gusta la unidad de ustedes y yo quiero ser parte de esa familia. ¿Todavía quiere seguir siendo parte de esta familia? Porque somos muy unidos. No nos abandonamos. Sabemos darnos la mano. Sabemos ayudarnos. Y cuando hablo de ayuda, no solamente me refiero a economía, no me refiero a dinero, me refiero al hecho de estar allí. Y eso alienta. Eso conforta. Eso consuela. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias a todos. Que se alienten unos a otros, que se alienten a los de poco ánimo. ¿Cuántos están desanimados en esta mañana? ¿Cuántos se sienten solos? ¿Cuántos se sienten afligidos? ¿Y cuántos vamos pensando, ¿por qué me pasa esto a mí? El desánimo siempre interfiere en nuestras relaciones con Dios, hermanos. Repito, el desánimo siempre interfiere en nuestras relaciones con Dios. ¿Y saben por qué interfiere? Porque es pecado. ¿Sí? Usted no necesita andar de borracho, o de mujeriego, o de mentiroso, o ingiriendo cualquier otra cosa. Usted no necesita para ser pecador. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero, ¿cuándo sabemos que estamos desanimados? ¿Cuándo sabemos que el desánimo va a llegar a nuestras vidas? ¿Verdad que es algo que no se puede prever? Es más, muchas veces estamos desanimados y ni cuenta nos hemos dado. El desánimo es el arma favorita que usa Satanás para, en primer lugar, alejarnos de Dios.
Y en segundo lugar, para que nos confrontemos unos a otros. Porque cuando nos alejamos de Dios, somos muy ligeros para señalar culpables y para buscar culpables. Somos expertos en encontrar culpables. ¿No así hizo Adán? Señor, la mujer que tú me dices, el Señor le echó la culpa a Eva. Y cuando Dios confronta a Eva, ¿qué dice Eva? Señor, es que la serpiente. Y me puedo imaginar cuando Dios los expulsa del paraíso, del Edén. Me puedo imaginar cómo Adán culpaba a su mujer y su mujer lo culpaba a él, echándose la culpa unos a otros cuando en realidad los dos eran responsables por haber decidido ir en contra de la voluntad de Dios. Vivir en nuestros deleites y tomar nuestras decisiones sin consultar a Dios, tarde o temprano vamos a caer en el desánimo cuando veamos que las cosas no se dan como nosotros la habíamos previsto. Y cuando somos presas del desánimo que como pulpo se enreda en nuestras vidas, ay hermanos, no tenemos ni idea de las cosas que vamos a hacer y que van a ser destructivas. Pero, ¿qué cosa es el desánimo? ¿Qué es el desánimo? Les voy a dar unas definiciones, las apunté y por eso las voy a leer. El desánimo es estar sin fuerzas para seguir adelante. ¿Usted se ha sentido así en alguna ocasión? El desánimo es la falta de visión o ánimo para hacer algo. Es cuando en un momento dado una persona se tira en la cama y dice, me quiero morir. No vale la pena seguir adelante. Eso es estar presa del desánimo. Otra definición, desfallecer. Desfallecer totalmente. Y empiezo a decir, no puedo más, me rindo. Y me siento tan opacado, tan casi borrado, que me hace pensar que estoy solo y abandonado y que no hay ni siquiera un perrito que nos ladre. ¿Cuánto hemos llegado a ese punto? El desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo. El desánimo es la pérdida de nuestra facultad emocional. El desánimo es aquella actitud que impide que actuemos según los principios de Dios que Él ha establecido para nosotros sus hijos. El desánimo es una de las estrategias favoritas y usadas por Satanás, como dije, para separarnos de Dios y para que nos confrontemos unos con otros. Cuando digo confrontar, me refiero a pelear. Me refiero a provocarnos a ira. Me refiero a que nos critiquemos, a que murmuremos unos contra otros, a que nos juzguemos, rompiendo de tajo con los principios que Dios ha establecido para que nos vaya bien. ¿Están conmigo? Lo estoy adormilando. Yo sé que el bochorno está fuerte, ¿verdad? Pero les he dicho, hermanos, lo que es el desánimo. No crean que yo me lo sabía, lo busqué y por eso lo escribí, lo empecé a leer. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta, hermanos, el desánimo? ¿Cómo nos afecta el desaliento? Y lo primero que nos afecta a los cristianos el desánimo es hacernos pensar que Dios se olvidó de nosotros. ¿Cuántos han pensado eso? Dios ya no se acuerda de mí.
Dios ya no me toma en cuenta. Dios ya no me mira, ya no tiene sus ojos puestos en mí. Dios me olvidó por completo. Y sabe, cuando usted empieza a considerar esos pensamientos diabólicos, usted llega a la conclusión de que está solito y abandonado, que a nadie le importa lo que le pase a usted. Pero vean que primero rompe nuestra relación con Dios. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando nuestra relación se ha roto con Dios a causa del desánimo y todo lo que acarrea, es muy fácil volvernos una arma en las manos de Satanás para lastimarnos unos a otros. Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. No le demos lugar al diablo, hermanos. Por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios y reconocer qué cosa es el desánimo. Es un estado emocional donde se pierde la facultad de hacer las cosas en los términos o en los principios que Dios nos ha establecido en su palabra. Y por eso nos es muy fácil culpar a los demás. No, pastor, yo no voy a la iglesia porque mire la hermana Julana de tal como viene vestida, y mire el hermano Julano, lo vi haciendo estas cosas, siempre buscando culpables. El problema no está en los demás, el problema está en el corazón, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice: les ruego, hermanos, le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, que alienten a los de poco ánimo. En otras palabras, a los desanimados. No está diciendo que los corran, no está diciendo que los regañen, no está diciendo que los separen, que es lo que a veces se hace en las congregaciones. Ay, el hermano está frío, no te juntes con el hermano porque te va a contagiar la frialdad que él tiene. No, al contrario, hay que acercarse para levantarlo. Ah, ya viste, el hermanito está caído, cuidado. No, ese hermanito caído necesita del amor de nuestro corazón que Dios ha puesto para que él sea levantado. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y cuestionar a los demás? ¿No el juez eterno es el Todopoderoso? Y yo apunté algunas cosas que causan el desánimo en nuestros corazones. Primero dije, tener la idea de que Dios nos olvidó, lo cual no es cierto. Eso es mentira, mentira del diablo le llamé. Porque Dios ha dicho que Él va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Dios no dice en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Jesús nos dijo en esta mañana: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo les voy a dar descanso. Ahí la palabra descanso no se refiere al hecho de estar sentados o dormidos, se refiere al hecho de conseguir la paz que se ansía en el alma y en el corazón. El desánimo no solamente nos hace pensar que Dios nos abandonó, que estamos solos y olvidados, que a nadie le importamos. El desánimo nos convierte en seres quejosos. Oye, ¿usted ha convivido con gente que se queja? ¿Es bonito? ¿Es agradable estar con gente que se queja? Es ocasión del desánimo, nos convierte en gente que se queja. Dice la Biblia que gemimos como paloma. Ay, pobrecito de mí, cómo sufro. Nadie sufre más que yo. Es que tú no sabes el fondo de la olla más que la cuchara que llega allá, y tú sabes mi dolor, y empieza a llorar la persona, ¿no?
Y usted nomás se arranca la cabeza y ¿qué hace? Y luego sigue la hija, ay mamá, que tú no me entiendes. Porque el propósito del diablo es separarnos de Dios y que nos peleemos entre nosotros, que nos disgustemos, que nos separemos. No solamente el desánimo nos convierte en personas quejosas o quejumbrosas, sino nos convierte en personas murmuradoras, que gruñen como el oso. Ya le dije que la Biblia dice que gemimos como paloma, pero luego gruñimos como el oso, le echamos la culpa a todo el mundo. Dios, ¿por qué me has abandonado? Yo voy a la iglesia, yo voy a la casa de oración, yo hago ayunos, yo asisto, yo doy diezmo y pongo siembra. ¿Por qué permites eso? ¿Ustedes han llegado a pensar así? No crean que estoy aquí para condenarles. No estoy aquí para señalarles. Estoy diciendo, esto es producto del desánimo que nos separa de Dios y que quiere que peleemos entre unos y otros, porque a Satanás no le gusta la unidad de los cristianos. A Satanás no le gusta la armonía que hay y que Dios estableció para su pueblo. A Satanás no le agrada que el pueblo de Dios sea obediente a Dios. A Satanás no le agrada que seamos servidores de Dios, y por eso Él está aquí también entre nosotros, quizás en este momento poniéndole murmuración en su corazón y contienda en su alma y ideas críticas o de juicio, a lo mejor hacia el pastor, a lo mejor hacia la esposa del pastor, hacia la familia pastoral o hacia el ministerio. Eso es obra del diablo. Y todo empezó porque nos sentimos solos, afligidos, abatidos, angustiados, porque nuestro corazón y nuestro espíritu está por los suelos a causa de las situaciones, porque no hemos corrido a buscar a Dios, sino que hemos permitido que el desánimo vaya encargándose más y más de todos los poros de nuestro ser. El desánimo no nos permite ver la buena mano de Dios, hermanos. El desánimo no nos permite ver cómo la gracia de Dios se manifiesta. El desánimo no nos permite ver cómo Dios manda agentes para que nos auxilien. Dios manda a ángeles. Y cuando uso la palabra ángel, ¿recuerden qué significa la palabra ángel? Mensajero. No estoy pensando en un ángel que tiene una aureola y tiene alas en su espalda y que vuela. No estoy pensando en ellos. Estoy pensando en esas personas que Dios pone a nuestro alrededor para socorrernos en esos momentos de apuro. Le decía a mi esposa cuando el jefe de ginecología nos envió con un doctor que él decía, yo no entiendo por qué ustedes los que vienen de fuera nos empelotan, usó esa palabra, ¿no? Cuando debieran de guiarles, lo dijo el doctor. Él nos trató tan bien, y yo le dije como un ángel, que Dios bendiga a ese doctor, que nos supo tratar como persona y no como objeto. Hermanos queridos, no permita que el desánimo agandalle su alma, como dicen los muchachos. Levántese, ponga sus ojos en Jesús, porque ahora dije algunas cositas poquitas porque no quiero abusar de ustedes, pero ¿cómo se cura? ¿Cómo lo echo fuera de mi alma? ¿Cómo me levanto de ese estado de depresión, de ese estado donde me siento solo, afligido y abandonado? ¿Cómo me levanto de esa situación donde pienso que Dios se ha olvidado de mí? ¿Cómo me levanto? En otras palabras, ¿cómo podemos vencer el desánimo? ¿Cómo podemos vencer la falta de ánimo? ¿Cómo podemos vencer esa situación? Número uno, mis amados hermanos, hay que correr a buscar la presencia de Dios. ¿Qué nos dijo Jesús en esta mañana? Todos los que están trabajados y llenos de cargas, ¿qué dijo Jesús? Vengan a mí. Vamos a ir a la presencia de Dios.
¿Se acuerdan cuando leímos Isaías 51 al principio? Los que estaban al principio, ¿se acuerdan? Cómo Dios hizo énfasis: yo soy tu Dios, yo soy Jehová, yo estoy contigo. ¿Se acuerdan que mencionamos mucho esa frase? La leímos. Ustedes que me están escuchando detrás de sus pantallas, lean al terminar esta prédica, lean Isaías capítulo 51. Cómo el pueblo estaba tirado por los suelos anímicamente hablando, y cómo Dios manda al profeta con palabra divina y decirle: yo soy Jehová tu Dios, yo que te saqué de una roca. ¿Se acuerdan que así inicia el principio? Es que Dios no quiere vernos apesadumbrados. Dios no se goza en nuestro sufrimiento. Dios no se goza en nuestro dolor. Dios no se goza de nuestras situaciones terribles. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Y cuando Él permite que pasemos pruebas, y un día de estos les voy a predicar, pruebas, tentaciones o zarandeo, ahí les explicaré después. Cuando Dios permite las pruebas en nuestra vida es para que crezcamos, para que lo conozcamos de más cerca. Cuando Dios permite que vengan las tentaciones del diablo, las tentaciones vienen de Satanás, es para que lo busquemos, para que estemos firmes, para que estemos fieles a Él. Y cuando Él permite el zarandeo de Satanás en nuestras vidas, hay que recordar que Jesús dice: estoy orando por ti, estoy rogando por ti. Vengan a mí todos los que están cansados, que yo les voy a hacer descanso. ¿Recuerdan el Salmo 23, que todo el mundo sabe de memoria? Jehová es mi pastor, es el que me guía, es el que me cuida, es el que me lleva a donde hay alimento para mi alma, para mi espíritu. Es el que me protege cuando yo ande en el valle de sombra de muerte. Es el que me acompaña. Satanás quiere hacernos pensar que estamos solos y abandonados. Mentira de Satanás. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Satanás quiere hacernos ver que nuestras aflicciones y problemas son gigantescas. Más gigantes que el Señor Dios Todopoderoso. Él está con nosotros, dice la Biblia, como poderoso gigante, como guerrero. Dice la Biblia que hay que poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Así que viniendo a los pies de Jesús es la manera de empezar a ser curados. Les doy otra medicina que nos da el Señor Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ser fieles a Dios, hermanos, es cuando nos convertimos en blancos favoritos de Satanás para inyectarnos el desaliento en el corazón. Ya no voy a la iglesia, no tiene caso. Es porque usted ha dejado de orar. Es porque usted ni siquiera da gracias a Dios por su alimento. Es porque usted ni siquiera da gracias a Dios porque se levanta un nuevo día. Es porque ni siquiera usted da gracias a Dios porque terminó un día. Es porque ni siquiera usted da gracias a Dios porque tiene un empleo. Es porque ni siquiera usted da gracias a Dios por su compañía diaria. Velad y orad, dijo Jesús, para que no entréis en tentación. Y termino diciendo otra receta que nos dio el Señor Jesús, y son recetas que vienen de la palabra, no son inventos míos. Cuando dije que hay que buscar la presencia de Dios es porque Jesús dijo: vengan a mí. Cuando digo que hay que orar es porque Jesús dijo: velad y orad. Y la tercera receta, dijo el Señor Jesús: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Hay que leer la palabra de Dios y leerla todos los días. Hay que analizar lo que Dios nos dice en su palabra. Y quiero concluir en esta mañana, mis amados hermanos, leyendo lo que le dijeron a Josué.
acababa de morir su maestro. Eso está en el libro de Josué, capítulo 1. Si quieren buscar, con eso termino en esta mediodía. No sé cuánto tiempo tengo hablándoles, pero ya voy a concluir. Ya voy a terminar. Obviamente no he dicho todo sobre el desánimo. No estoy diciendo todo cómo nos afecta, ni estoy diciendo todo cómo se cura, pero les estoy dando elementos básicos y fundamentales para estar preparados para enfrentar ese desafío llamado desánimo. Josué capítulo 1 y versículo 6. Mientras lo buscan, es el quinto libro de la Biblia. Eso quiere decir que está en el Antiguo Testamento. No, el sexto libro, perdón. El sexto libro. El quinto es Deuteronomio, el sexto libro es Josué. Les decía que acababa de morir Moisés, el maestro, el guía, el pastor de Josué. Y de golpe y porrazo le dijeron a Josué: ahora tú te vas a encargar de guiar al pueblo. Sí, él había sido un servidor o un sirviente, y de pronto le dicen: ahora tú eres el jefe. Ustedes pueden imaginar cómo se sentía Josué llorando a su mentor. Moisés había sido como su propio papá. Moisés había sido su maestro. Moisés había sido su instructor, su confidente, su amigo, y muere a la edad de 120 años. Toda su vida de Josué, por 40 años, había sido su sirviente, su alumno, su aprendiz. Y le dicen: ahora tú te vas a encargar. ¿Saben qué le dijeron? Versos 6 al 9. Josué capítulo 1, versículos 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente. Y es lo que Dios nos manda decir en esta mañana: esfuérzate. Por eso recibimos la palabra en esta mañana: no dejen de congregarse. Porque Betania va a echar raíces abajo, se va a establecer, se va a afirmar, pero también echará frutos arriba. Dejará de ser infructuosa, volverá a ser productiva. Pero esfuércese. Y ese esfuerzo implica correr a la presencia de Dios, orar, leer las Escrituras. También le dijeron: solamente, verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, porque en ella encuentran la vida. Así dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Qué más le dijeron a Moisés, a Josué? 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Yo no creo que haya aquí alguien que no quiera prosperar. Yo no creo que haya aquí personas que no quieran que todo les salga bien. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Yo creo que todos. Se estaría mal de la cabeza decir: no, yo quiero que me vaya mal. No, yo no quiero que me vaya bien, ¿verdad? Pero si estamos cuerdos, si estamos en nuestros 5 sentidos, todos queremos prosperar y todos queremos que nos vaya bien. ¿Cuál es el secreto que le dijeron a Josué? Esfuérzate, sé valiente, investiga la palabra, investiga la ley de Jehová,
para que sepas qué es lo que debes hacer. Y solo así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y termina diciendo en el 9, mira que te mando, otra vez la palabra. Levántate, hermano, no te dejes morir ahí en tu aflicción, en tu angustia, en tu dolor, en tu sentimiento de soledad. Levántate, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice, hermanos? Estará contigo en donde quiera que vayas. La palabra de Dios rompe la intención satánica. Satanás te quiere separar de Dios y te quiere convertir en un arma para destrozar a los demás. Aquí está la manera de cómo se cura eso, porque el arma que usa para convertirte en separado de Dios y una persona rabiosa y gruñona es Satanás. Pero Dios te quiere convertir en agente de paz, en agente de misericordia, en agente de victoria, en agente de triunfo y de éxito. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Nunca se aparte de tu boca la palabra que nos manda. Nunca te separes de mí. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les doy descanso. Gracias, Señor, por tu palabra. No he dicho todo al respecto, pero sí he dicho lo que puede ocasionar el desánimo y ocasiona, y cómo se cura. Que el Espíritu de Dios ponga en el alma de todos los oyentes aquí que están presentes y los que estarán escuchando en esta transmisión, que en Jesucristo somos más que vencedores, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sobre todas esas cosas, decía Pablo en Romanos capítulo 8, somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su fina atención. Vamos a ofrendar.